Por favor, acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés y vamos a leer el capítulo 8, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Yo le voy a esperar para poder tener entonces la lectura bíblica. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran cosas de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pido, Señor, que con ella nos instruyas, con ella nos alientes, nos aclares y nos traigas paz a nuestro corazón. Gracias porque tú eres un Dios que nos has dejado tu palabra, la cual nos da respuestas, la cual nos puede ayudar. Por eso acudimos a ella. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tome asiento, por favor, hermanos. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Si Dios es un Dios perfecto, ¿por qué hay catástrofes? ¿Es que acaso Dios no está al tanto de lo que está pasando, de lo que está sucediendo? Hermanos, he querido hacer un alto en la serie que estamos desarrollando a través de estos domingos basados en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y la razón por la cual he hecho este alto es indudablemente porque como pastor, igual que ustedes, estoy, diríamos, perplejo, estoy viendo lo que está aconteciendo en cuanto a los desastres y las catástrofes naturales que todos hemos presenciado. Y le dije al Señor: Señor, creo que sería bueno hacer un alto en esta serie, la sabiduría para vivir, los principios de Dios para las respuestas de la vida, y enfocarnos y hablar acerca de este tema que quiero compartir con ustedes. Aunque he mantenido el mismo título, sabiduría, pero vamos a enfocarnos en otros versículos bíblicos que creo que serían bueno leerlos para dar respuestas a estas inquietudes. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios cuando este familiar está pasando lo que está pasando, está sufriendo lo que está sufriendo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay terremotos? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, hermano, yo le voy a hablar con el corazón. Yo le voy a decir, yo no tengo toda la respuesta. Yo no puedo ver el futuro, no puedo responder a cada una de las inquietudes y preguntas que surgen cuando vemos tanto dolor, tanta tragedia. Tengo confianza que algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos va a dar toda y cada una de las respuestas que necesitamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Mas, sin embargo, aquí en la tierra, Dios nos ha dado su palabra para que podamos tener respuestas bíblicas a preguntas que la gente se hace, preguntas honestas. No es que ¿por qué va a preguntar las personas dónde está Dios cuando vemos gente sufrir? No, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? No, son preguntas válidas. Y más cuando una persona no tiene una relación con Dios, no tiene una relación con la palabra. Hermanos, para eso estamos nosotros, para responder y no decir, pues yo tampoco sé. Yo tampoco sé. No, hermanos, tenemos una respuesta, tenemos respuestas bíblicas a lo que está aconteciendo. Indudablemente que sí, indudablemente que sí. Todos hemos sido testigos de las tragedias que han azotado, no solamente aquí en los Estados Unidos, en ciertas partes, sino que también en otros países. ¿Quién no puede olvidar recientemente el huracán Harvey y cómo devastó Texas? Estaba hablando con mi hermano Roberto, hablábamos del terremoto, el primer terremoto que sacudió gran parte de México. Luego vino el huracán Irma,
¿verdad?, que devastó a Cuba, golpeó Puerto Rico y indudablemente luego vino el huracán María, que golpeó terriblemente la Florida, y vemos los estragos que ha causado en Puerto Rico. Y luego viene, ¿qué? El terremoto, el segundo terremoto en México. Y como que uno dice, pues, ¿cuándo va a parar ya? Ay, que solamente es prender la televisión y desastres tras desastres. Y no es solamente que tiemble la tierra o que haya vientos, sino que esto trae consigo dolor, trae pérdidas materiales, aún pérdidas de vidas humanas. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Por eso quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema, sabiduría en las tragedias. Y yo quise empezar con este versículo, y se me lo pueden volver a poner, Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, porque dice en esta versión, escogí esta versión porque mire lo que dice: y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene ningún sentido. Hermanos, ¿por qué pongo este versículo? Porque eso es exactamente lo que quiero hablar con ustedes. Eso es exactamente de lo que quiero compartir con ustedes. Porque hay cosas en este mundo que no tienen sentido. Dice el versículo cómo gente buena es tratada como gente mala. E incluso a la gente buena le pasa cosas malas. Y uno puede decir, pero no entiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿O por qué sucedió esta situación? ¿O por qué le golpeó tan duro a esta persona esta tragedia, esta crisis? No lo entendemos. Por eso necesitamos abrir la Biblia, por eso necesitamos encontrar respuestas. La buena noticia es que Dios tiene respuestas a nuestras inquietudes, al menos las respuestas suficientes como para seguir caminando en paz y en confianza. Lo primero que quiero compartir con ustedes es dar respuesta a esta pregunta: ¿Dios entiende nuestro dolor? ¿Dios entiende mi dolor? La respuesta es que sí, Dios comprende nuestro dolor. Dios sí lo comprende. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que sentimos. Él estuvo aquí. Él estuvo viendo a su Hijo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Él sabe lo que se siente. Él lo sufrió en carne propia. Él vio a su Hijo dar su vida. Es más, en un punto del sacrificio de Jesucristo, su Padre le dio la espalda porque Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Quién le da la espalda a un hijo, a una hija? Hermana, Dios entiende tu dolor. Dios entiende mi dolor, indudablemente que sí. Quiero que me acompañe Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos, en sus Biblias, acompáñeme a encontrar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, diga compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Dios sabe lo que padecemos. Jesucristo pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero dice que Él no pecó. Así que el Dios que usted tiene es un Dios que entiende su dolor. Él también lo ha vivido, Él también ha sufrido. Dios nos ha creado a su semejanza, amén. Y hay atributos que compartimos, atributos de carácter. Dios siente, Dios sufre. La Biblia habla mucho del dolor del Señor por sus hijos, el dolor del Señor cuando le damos la espalda a Él. Hermano, ¿por qué nos sorprendemos a veces si sabemos que vivimos en un mundo roto, en un mundo que nada trabaja bien? ¿Por qué? Muy fácil, el pecado y por nuestras decisiones. Hoy vivimos en un mundo que nada trabaja bien, no trabaja bien, está roto. Las parejas no trabajan bien, los matrimonios no trabajan bien, las relaciones no trabajan bien, aún la creación no trabaja bien. Y todos sabemos que cuando el hombre pecó por su desobediencia,
¿verdad? Fue maldita esta tierra, e inclusive la palabra de Dios nos dice claramente que esta tierra gime por ser redimida. Por eso hay huracanes, por eso hay todos los desastres que vemos. Todo fue afectado por el pecado y aún por nuestras decisiones. Hablaba con mi esposa que qué fácil es a veces es echarle la culpa a Dios por todas las desgracias. Ahora, déjeme aclararle lo siguiente: no estoy aquí parado tratando de justificar a Dios o salvando a Dios para que no quede mal. No estoy aquí para defender a Dios. Te voy a decir algo: Dios no necesita que nadie lo defienda. Yo no necesito aquí pararme a suavizar el carácter de Dios. Dios es un Dios, un juez justo. La Biblia dice que Él manda juicio. ¿Cuántos dicen amén? Él es así. Pero también hay una responsabilidad del hombre, porque el hombre está destruyendo el hábitat donde él vive. Tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas pruebas nucleares se hacen en los océanos? Cómo el hombre destruye su propio hábitat, cómo el hombre está terminando con esta tierra. Se cree dueño, se cree señor, cree que puede hacer lo que quiera con ella, y luego estamos echándole la culpa a Dios por todas las tragedias naturales que vemos. Qué fácil es señalar a Dios y decirle: tú tienes la culpa, cuando el hombre está destruyendo la tierra, cuando el hombre mismo está acabando con la tierra que Dios le dio para cuidarla, para protegerla, para administrarla. Algún día tendremos que dar cuenta a Dios, porque esta tierra está afectada por el pecado. Gime por ser redimida, y la Biblia dice que habrá un día en donde tendrá que pasar por fuego y será vuelta hecha para que nosotros vivamos en ella, los hijos de Dios. El propósito de Dios, y lo vimos en la vigilia, ¿se acuerdan? El propósito de Dios es llenar la tierra con gente que conoce su gloria. Llenar la tierra. Llegará el día que estemos declarando la gloria de Dios como pueblo suyo. Pero mientras tanto, no debe sorprendernos lo que nuestros ojos ven. No debe sorprender cómo esta tierra no funciona bien. Indudablemente que no funciona bien, y lo estamos viendo cada día con lo que estamos presenciando con nuestros propios ojos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que las tragedias pueden tocar nuestras vidas. Hermano, hermana, escúcheme, por favor, escúcheme. Lo que pasó 5,000, 9,000 millas de aquí, mañana más tarde puede tocarnos a nosotros. No es que nosotros estamos exentos de vivir una tragedia. Es más, tenemos que estar preparados. Es más, nuestra iglesia se está preparando con un equipo para responder a las tragedias que puedan acontecer de aquí, de hoy en adelante. No debe sorprendernos. Sorprendámonos con nuestra poca capacidad de estar preparados como iglesia, como cristianos, frente a las tragedias de la vida. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 22. Por favor, Romanos capítulo 8, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 8, 22 dice de esta manera: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ese hasta ahora podría ser hasta ahora, en este momento. Dios entiende nuestro dolor. Dios cuenta cada lágrima que sale de nuestros ojos. Hay muchísimos textos que pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de esta manera, Mateo 5, 4. Dice así: bienaventurados, ¿qué dice? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios sabe, Dios conoce nuestro dolor. Vamos a un salmo, Salmo 62, 8 en sus Biblias. Salmo capítulo 62, verso 8. Dice así la palabra del Señor: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y el Salmo 34, 18, ¿qué dice? Salmo 34, 18. Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Otro salmo dice: Él coloca mis lágrimas en una botella, las guarda, haciendo alusión de lo que las mujeres hacían cuando sus esposos se enrolaban en el ejército y salían a la batalla. Ellas lloraban su ausencia, ellas derramaban sus lágrimas, y dice que las guardaban en botellas para que cuando sus amados regresaran, ellas puedan mostrarles sus lágrimas de nostalgia, de dolor, de tristeza. Hermanos, Dios cuenta nuestras lágrimas. Dios sabe lo que pasa. Dios conoce nuestro dolor y conoce nuestro sufrimiento. ¿Dios entiende nuestro dolor? Sí, lo entiende perfectamente. Él estuvo aquí. Él vio a su Hijo en la cruz, muriendo para salvarnos de nuestros pecados. ¿Dónde está Dios cuando sufro entonces? ¿Dónde está Dios? Indudablemente Dios está en su trono, pero está en otro lado. ¿Sabes dónde está Dios cuando sufre la gente? Cuando sufrimos, Dios está en todo lugar donde está su pueblo. Dios está en todo lugar donde está su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Hermana, hermano, iglesia, sea iglesia. Iglesia es ser el cuerpo de Cristo, los pies de Cristo, las manos de Cristo, la boca de Cristo. ¿Para qué? Para hacer luz y sal en este mundo. Usted se ha puesto a pensar cómo en medio de la tragedia, del dolor, donde prácticamente cada uno pudiera decir: ¿sabes qué? Olvídate de mí, estoy tan preocupado con mi desgracia, tan preocupado con mi tragedia, no tengo tiempo para pensar en nadie más que en mí. Pero la verdad es otra. Tú ves la televisión y ves las personas tratando de ayudar a otros, tratando de ser ayuda para otras personas que están peor que uno, tratando de darle la mano y hacer algo al respecto. Hermanos, ahí vemos a Dios. Ahí vemos a Dios a través de su pueblo, siendo luz y sal, ayudando, dando la mano, llevando comida, sanando, curando heridas. Por estos días la Cruz Roja necesita muchos voluntarios, ¿sí o no? Muchos voluntarios. Porque déjame decirte algo: las noticias te van a mostrar la tragedia inmediata. Te va a mostrar los videos, ¿verdad? De pasando el huracán por las zonas donde ha arrasado. Te van a proyectar algunas imágenes, pero luego van a dejarlo atrás. Ya no lo van a poner, porque ya no es noticia. Y los medios, especialmente la televisión, se fija mucho en el rating. Ya nadie va a querer ver lo que ha pasado con el huracán María. Entonces ponen otra noticia. Pero lo que todos sabemos es que la desgracia continúa, la necesidad continúa. En lugares donde ha arrasado estos terremotos o huracanes, la gente no tiene agua. Ponte a pensar, ve a tu casa, desconecta la luz y quédate 2 días dentro. Y me vas a estar llamando y diciendo: pastor, no me vuelva a poner esta prueba. Hay gente que está por días y estará por meses sin luz, sin agua. ¿Quién está atendiendo todas esas personas? Déjame decirte algo. Muchos de aquellos que son contratados por la Cruz Roja y aún voluntarios son cristianos evangélicos. Son creyentes, hijos de Dios, que están saliendo de su zona de confort, yendo a ayudar y asistir a las personas que están en desgracia. ¿Dónde ves a Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está donde está su pueblo. Ahí lo vemos a Dios, sirviendo, sanando heridas, secando lágrimas, curando al enfermo, dándole de comer a aquel que no tiene nada porque lo perdió todo, limpiando esas casas que están destruidas. Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en todo lugar donde está su pueblo. Mira conmigo 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, por favor. Si lo encuentra me dice amén. ¿Lo encontró? Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos recibido de gracia, ¿sí o no? Usted y yo hemos sido bendecidos por Dios, pero esa bendición no se debe quedar con nosotros, debe ser compartida a otras personas. Tú eres un pueblo especial, el pueblo de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículo 13. Mateo 5. Mateo 5, 13. Capítulo 5, versículo 13 y en adelante. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, presta atención. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia de Cristo sale a buscar al necesitado, al que está sufriendo, al que está dolido, al que está caído, y las personas pueden ver las acciones del pueblo de Dios, nos ganamos la confianza para presentarles las buenas nuevas de salvación. Ahora, no me confundan, no estoy diciendo que siempre tenemos que estar dando cosas para que nos escuchen. Yo no veo a un apóstol Pablo tratando de hacer ayuda social para predicar el evangelio. El evangelio tiene que ser predicado y el evangelio tiene que ser oído. Pero también vemos a un Jesús teniendo misericordia de la multitud que no tenía que comer. También vemos un Jesús que se compadece del que está enfermo, del que no tiene que comer, del que no tiene que tomar. Somos el cuerpo de Jesucristo, los pies, las manos y la boca de nuestro Señor. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Está donde está su pueblo, sirviéndole y dedicándose a ayudar a los demás. El siguiente principio: Dios puede sacar de las tragedias algo bueno. Dios puede sacar de las tragedias algo bueno. Escúcheme, Dios es sabio. Hermano, usted no me está diciendo amén. Y tiene que decir amén, porque si no, no está creyendo lo que yo estoy diciendo. Si no lo cree, está bien, pero si cree que Dios es sabio, ¿qué usted tiene que decir? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Y cuántos creen que Dios está en control? Amén. Dios está en control aún de las catástrofes, hermano, hermana. No trate de defender a Dios, no trate de excusar a Dios. No necesita que nosotros le dejemos bien. Él no está preocupado por su fama. Él es Dios. Y la Biblia habla claramente que Él permite las catástrofes. No lo defienda. Dios hizo este mundo, Él lo permite. Todo tiene un propósito. No entiendo muchas veces cuál es el propósito de Dios. Mire, no se trata que entendamos, se trata que confiemos en las promesas de Dios, que son sí y son amén. Tú estás en control, Señor. Nada escapa a tu control. Tu voluntad permisiva permite, si no, no hubiera pasado lo que las cosas pasan. No necesariamente lo que Él permite lo envía, pero si lo permite, tiene un propósito. No lo entiendo, no lo sé, pero creo en Él. Creo que Él es el Altísimo, creo que Él está en su trono, creo que Él sigue dominando esta tierra y está controlando todo lo que pasa. A ese Dios en ese Dios he puesto mi esperanza. En ese Dios hemos puesto nuestra esperanza. Claro que sí. Dios es sabio. Él nos hace pensar. Él llama nuestra atención. ¿Usted no ha pensado alguna vez que en medio del dolor, en medio de su tragedia, es cuando usted más busca a Dios? Estaba viendo la televisión y es imposible dejar de sentir tanta tristeza, tanto dolor por las personas que lo han perdido todo en estos desastres últimos. ¿Y qué hace la gente? Las escuchas, tú ves los videos. Dios mío, ¿sí o no? Dios mío, levantan los ojos al cielo, claman por Dios,
Aún el más incrédulo en los momentos de crisis y dolor se acuerda de su Creador. Dios está en control. Dios sabe lo que hace. Dios tiene propósitos. Y muchas veces estas mismas tragedias y crisis van a servir como un puente, diga puente, para buscar a Dios. Porque de otra manera no lo haría. Hermanos, Dios grita en nuestro dolor para llamar nuestra atención. ¿Quién no va a olvidar las famosas frases de C.S. Lewis? Un hombre muy reconocido. Hoy leemos mucho de él, pero a él no le fue fácil bregar con el dolor. Perdió a su esposa, estuvo envuelto en una serie de desgracias en su vida, y él escribió estas famosas palabras que está en su boletín. Dice: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo, un mundo que no quiere oír a Dios, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, se burla de Dios, saca a Dios de sus vidas, viven como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque se siente muy seguro, porque se siente el dueño, porque se siente el amo y señor de esta tierra. Pero cuando pasan las cosas que pasan, el hombre se ve tan pequeño, el hombre se ve tan insignificante, tan impotente, que levanta su mirada a su Creador y le dice: ayúdame, ayúdame. Yo te puedo dar testimonio que he conocido a Dios mucho mejor, no cuando me ha ido las cosas bien, sino cuando lo he perdido todo. Es cuando Dios me dijo: yo soy tu mejor posesión, yo soy todo para ti. Conmigo estás seguro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos. El sufrimiento, hermanos, une comunidades. El sufrimiento nos hace pensar en el prójimo, no importa quién sea ni de dónde provenga, porque Jesús lo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No especulemos, ni estemos yendo por ahí especulando por qué sucedió lo que sucedió. En vez de eso, haz algo por alguien. Ayuda a las personas que están en necesidad. ¿Sabes por qué te digo? Porque la iglesia no está llamada a juzgar el mundo. La Biblia dice que su palabra juzga al mundo. Y Dios algún día juzgará cada alma y estará delante de su juicio. Así que nuestra tarea, hermanos, como dice la palabra del Señor y como hemos leído, básicamente es que sabemos que Dios puede sacar de las tragedias algo bueno. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28 dice de esta manera. Vaya conmigo a Romanos 8:28. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y por último, hermanos, las tragedias clarifican nuestros valores. Las tragedias clarifican nuestros valores. Porque cuando hay una crisis y una tragedia, podemos darnos cuenta cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos importa más. Cuando hay tragedias, el ser humano tiene una oportunidad para reevaluar su vida. ¿Qué es lo más importante? Si tuvieras que hoy salir de tu casa y te dieran la oportunidad de coger dos cosas, las más importantes o las tres cosas más importantes de tu vida, ¿qué sacarías de tu casa? ¿Qué sacarías? ¿Qué es lo más importante? No es que las tragedias nos hacen replantearnos y pensar: oye, ¿qué es lo más importante? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder si pierdo mi casa? ¿Qué podría pasar si pierdo mi carro? ¿Qué podría pasar si ese terreno que lo compré con tanto dolor, con tanto sufrimiento, se perdiera? ¿Qué pasaría si se perdiera la plata que tengo en el banco? ¿Qué pasaría? Muchos quizás no lo podrían soportar. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en lo equivocado. Porque todo lo que está cerca de ti, tarde o temprano, vas a perderlo.
Todo lo que está relacionado a nosotros, las cosas que podemos tener son pasajeras. ¿Sabes? Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Pero todo, así que anda haciéndote la idea, hermana, hermano, que todo lo que has acumulado en algún momento lo vas a dejar. Ya sea porque lo pierdas o ya sea porque tú dejes este mundo y no te vas a llevar nada de lo que acumulaste. Tenlo por seguro, nada. Porque hasta ahora yo no he visto un funeral donde esté la persona fallecida y atrás de ella su casa ahí, amarrada al cajón. ¿Te ha visto eso? Yo no he visto nunca eso. El carro del año ahí atado. Los sofás que compramos ahí envueltos todos en papel de regalo para llevármelo al cielo. Al cielo no te vas a llevar nada. Nada. Lo único que vas a poder llevarte es lo que hiciste con tus hijos. Lo único que vas a poder llevarte es el tiempo que pasaste con ellos presentándoles el evangelio de Jesucristo y asegurándose que reciban a Cristo y hagan un compromiso con Jesucristo para que si llegara el día ellos también se vayan al cielo. Es lo único. Lo demás lo vas a perder. Es más, la Biblia dice que ni sabemos a veces quién va a terminar con las cosas que nosotros adquirimos con tanto esfuerzo. Tiene sentido. Las tragedias clarifican nuestros valores. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas, hermanos? Lucas capítulo 12, versículo 15. ¿Qué dice? Vaya conmigo a Lucas, por favor. Capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Dice: y les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Léalo usted. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Ok, léalo por favor. ¿Qué dice? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste. Las tragedias nos hacen pensar en qué está nuestra confianza. Si está en las cosas materiales o algo que tenga que ver con nosotros, tarde o temprano eso va a terminar. Pero qué diferente es lo que le voy a decir. ¿Acaso podremos perder nuestra relación con Dios? ¿Acaso podrás perder tu relación con Dios? No. La Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que cuenta. Tu relación con Dios. Nadie te la va a poder arrancar. Aún en la catástrofe más difícil, en la angustia más complicada, al borde de morir, tú puedes decir: aunque tengo temor, yo sé en quién he puesto mi esperanza. Y yo sé que si Él vive, si Jesús vive, yo también viviré por la eternidad. Gloria a Dios. Hermanos, las tragedias te hacen pensar cuál es el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermana, hermano? Estaba en una celebración global en una iglesia aquí en el área y me gocé mucho porque se aclaró de manera muy contundente cuál es la mayor división en la iglesia. Y yo dije: esto tengo que escucharlo como pastor. Yo tengo que escucharlo. ¿Cuál es la mayor división de la iglesia? Yo me esperaba que dijera: la mayor división de la iglesia entre gente que tiene dinero y gente que no tiene nada. No dijeron eso. Pues no dijeron eso. La mayor división en la iglesia es de la gente que quiere construir más y la gente que dice que construyamos menos. No dijeron eso. No dijeron nada de eso. La mayor división de la iglesia es los que vienen de un país y los que vienen de otro país. No dijeron eso. La mayor división de una iglesia, ¿sabes cuál es? La mayor división de una iglesia es entre aquellos que han hecho un compromiso con las sillas donde vienen a sentarse cada domingo y aquellos que han hecho un compromiso con su servicio a Dios. Aquellos que sirven a Dios y que piensan en Dios y que piensan cómo pueden llevar la gloria de Dios a las naciones. Esa es la gran diferencia. ¿En dónde te ubicas tú, hermana, hermano? ¿En qué lado estás tú? ¿Estás en el lado de los que piensan que el propósito de sus vidas es tener una casa propia, es tener el negocio de sus sueños, es tener que sus hijos tengan la universidad que necesitan, es comprar ese terreno que tanto has añorado? Si ese es el propósito de tu vida, déjame decirte, te estás equivocando. Porque todo eso tarde o temprano lo perderemos. Yo no estoy diciendo que es malo
No es malo tener un terreno, no es malo tener una casa, pero eso no puede ser el fin y el propósito supremo de tu vida. No puede ser, porque todo eso lo vamos a perder tarde o temprano. En esta misma celebración se dijo algo más importante. Hasta Jesús mismo fue tentado. Usted sabe eso, ¿sí o no? Jesús fue tentado. ¿Cuántas veces fue tentado? ¿Cuántas? Vaya conmigo a Mateo. Vaya conmigo a su Biblia, Mateo capítulo 4. Mateo 4. ¿Qué dice Mateo 4? La tentación de Jesús. Después de 40 días tuvo hambre. Ojo, el diablo no te va a tentar aquí en la iglesia cantando 4 coritos y escuchando al pastor. Te va a tentar cuando salgas de estas 4 paredes y tengas que tomar decisiones, y vas a tener que decidir a quién vas a poner primero en tu vida. El diablo vino y le tentó 3 veces. Pero quiero decirte algo, no fueron 3 tentaciones, no. Yo pensaba que el diablo le había hecho 3 tentaciones. No, fue una sola tentación 3 veces. Fue una sola tentación que le hizo, que te la hace a ti y me la hace a mí. La primera tentación dice aquí en el pasaje bíblico, él respondió y dijo, escrito está, vamos a ver desde el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, ¿qué más dice? Acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien vivo el diablo, conocía Biblia, conoce Biblia. Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Al final entonces lo subió a un monte muy alto, y allí arriba vio todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Fue una sola tentación que le hizo el diablo. ¿Cuál era esa tentación? Que el diablo sea su misión, que el diablo sea su misión, quitarle del propósito por el cual vino a esta tierra. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque yo cumpliré con el propósito de mi Padre para el cual yo he venido. La misma tentación nos hace a nosotros. Vive para tu vida, vive para acumular cosas, vive para preocuparte solo por ti y tus intereses, vive para tu retiro. Tú estás bien si vienes y haces un compromiso con ese lugar que siempre te sientas y que nadie quiere que se siente allí. Estás bien. Pero Dios dice, no dejes que el diablo venza. Tú naciste para un propósito mayor. Dios tiene su plan de llenar la tierra con gente que le adore y que lleve su gloria a las naciones. Tienes que decidir de qué bando vas a estar en la iglesia, de los que hacen su compromiso con las bancas, o los que hacen su compromiso con el propósito y la misión del Señor, o el propósito y la misión del Señor. Hermanos, las tragedias clarifican nuestros valores, porque nos ayudan a saber en qué y en quién estamos confiando y hemos puesto nuestra confianza. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Quiero que terminemos leyendo este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Mira lo que dice la Biblia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo dijo, a mí no me sorprende el dolor y no me sorprende el sufrimiento, pero una cosa sé, el poder de Dios me va a permitir llegar hasta el final, porque lo que empezó conmigo y con mis hijos lo terminará. Él lo ha prometido y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo.
porque descanso no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de el Señor. Por último, hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Confiar en Jesús, confiar en Jesucristo. El Salmo 46 que nuestra hermana leyó al principio, vaya otra vez, porque ahí está la respuesta. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos donde vemos tanto dolor y sufrimiento? Vaya conmigo el Salmo, por favor. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 46, verso 10? Escucha lo que dice la Biblia. Dice el Salmo 46, 10: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sabes, hermana, lo que tienes que hacer y lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta de un creyente frente a las desgracias y las tragedias? La respuesta bíblica y santa no es desesperarte, no es caer en pánico y en terror. Tu respuesta y la mía debe ser estar quietos y conocer que ese Dios soberano y altísimo está en control. Y lo segundo, dar gracias a Dios. La respuesta bíblica es decir: Señor, gracias. ¿Sabes que la Biblia dice: ded gracias en todo? Dios dice: dad gracias por todo, lo que pase, lo malo, no. Ay, Señor, gracias porque se me cayó el techo. Ay, y se fue la luz. ¡Qué bueno! Ay, qué lindo. Falleció el familiar que se falleció. Ay, qué bueno que falleció el... No, en todo dice. ¿Por qué? Porque en medio de la tragedia y el dolor, el Señor está en control. Además, se fue la luz, se fue el agua, pero pude levantarme y pude respirar. Tengo a mis hijos, aún tengo el techo. Hay otros que no solamente perdieron la casa, perdieron la vida. Gracias, Señor. La Biblia dice que nuestra respuesta bíblica debe ser: Señor, te doy gracias, porque en medio del dolor estás conmigo. Escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia dice y lo repite: Él no va a arreglar nuestras circunstancias. Habrán casos excepcionales, habrán algunos casos que sí, pero eso Él no promete. ¿Sabes qué promete Dios? Él promete que en medio de la tragedia y el dolor y la crisis, Él dice: yo estaré contigo y no te dejaré y no te desampararé. Ven a mí si estás cargada y trabajada y angustiadas. Ven a mí que yo te daré descanso para tu alma. Habrá turbulencias, habrán incluso situaciones que no entienda, pero Jesús es el piloto de mi vida. Y yo estoy seguro, aunque pase turbulencia, y ojo que a mí no me gusta la turbulencia, hermano, para nada. Cuando ese avión empieza, yo digo siempre: pero ¿por qué me tiene que tocar a mí? Pasa por una turbulencia. Y después me entero que a todos les pasa lo mismo. Si podemos poner nuestra confianza en un piloto humano, ¿cuánto más en Jesucristo nuestro Señor? Él me llevará a la patria celestial. Yo estoy de paso. Habrá tragedias, habrá dificultades, pero he decidido poner mi confianza en Jesucristo. ¿Cómo puedo poner mi confianza en Jesucristo? Apóyate en Cristo para estar estable en los tiempos de tragedia. Mira conmigo Salmos 125.1. Salmos 125.1. Dice la Biblia: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Párate en la roca que no tiembla, Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Escucha a Cristo para obtener dirección. Jeremías capítulo 29, verso 11 lo dice claramente. Y por último, pon la mirada en Cristo para tu salvación. ¿Has puesto tu mirada en Jesucristo? ¿Ya has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador personal? Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 46, 2. Mira conmigo estos últimos textos. Salmo 46, 2. ¿Qué dice? Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. 2 Corintios 1:10.
Segunda de Corintios, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 10. Dice de esta manera: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Quiero presentarte a Jesucristo el Señor. Amigo, amiga, si tú nunca has invitado a Cristo a tu vida y le has confesado como tu único y suficiente Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. Algún día te tendrás que presentar delante de Dios y tendrás que ser juzgado. La pregunta es: ¿cómo saldrás de este juicio? ¿Inocente o culpable? La Biblia dice que todos hemos quebrado los mandamientos de Dios. Dice la Biblia, Romanos 3:23, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Eso quiere decir que tú no eres ni yo soy una persona buena, porque hemos quebrantado las leyes de Dios. Y si tendríamos que estar frente al trono del Señor y Él nos tendría que juzgar, la pregunta sería: ¿saldríamos inocentes o culpables? La respuesta es culpables. Pero esta es la buena noticia del Evangelio. Dios lo sabía, que tú y yo no podríamos llegar a la perfección de Dios para entrar al cielo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Cristo murió para pagar nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados. Y derramó su sangre y murió. Pero al tercer día Él resucitó. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Pon tu mirada en Jesucristo. ¿Qué significa pon tu mirada en Jesucristo? Arrepiéntete de tus pecados, aún de aquellos que nadie sabe y conoce. Y luego pon tu confianza solamente en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que ella nos ha revelado hoy. Señor y Padre mío, gracias porque en medio de nuestro dolor tú estás presente y comprendes nuestras angustias. Gracias porque cuentas toda lágrima que sale de nuestras lágrimas. Y también gracias porque algún día secarás y enjugarás todas nuestras lágrimas para nunca más volver a llorar. Gracias, Señor, porque tú estás en todo lugar donde tu iglesia está, siendo los pies y las manos de Jesucristo. Señor, gracias porque puedes sacar de las tragedias algo bueno, y lo hemos experimentado en nuestras vidas. Y gracias porque las tragedias pueden clarificar nuestros valores y evaluar nuestras vidas, en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. No hay otro que sea servirte y expandir tu gloria entre las naciones. Gracias porque puedo confiar en ti, Jesucristo. Si ese es su deseo, amigo, amiga, ahí donde estás, puedes decirle: Jesús, hoy pongo mi esperanza y mi confianza en ti. Si ese es tu deseo, voy a hacer una oración como si tú la estuvieras haciendo, pero es tuya. Yo la hice y doy gracias a Dios porque ese día nací de nuevo. Le di la espalda al pecado, me arrepentí y ahora camino en pos de Cristo. He hecho un compromiso con Jesucristo. No es que sea perfecto, pero sí tengo el poder de Dios que me ayude a caminar y seguirle a Él. ¿Quieres hacer esa decisión? Ahí donde estás, haz esta oración. Ahí donde estás, dice: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Díceselo: me arrepiento de mis pecados, de todos los que sabes que he hecho. Pero ahora tomo la decisión de poner mi confianza en ti, porque tú eres el único que has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, respondo sí a tu llamado y hago un compromiso con Jesucristo de amarlo y hacer su voluntad en esta tierra. En el nombre de Jesús oro así, amén.